Sabemos, hermano, de que estamos viviendo los tiempos peligrosos y aún dice la palabra que este es un principio de dolores. Y nosotros tenemos que creerle a Dios que Él, en su poder infinito, siempre cuida de cada uno de nosotros. Dice que aún ni una hoja cae del árbol si Dios no da consentimiento. Así que nosotros tenemos que estar presto a eso. Estamos en estos tiempos que realmente se ha manifestado un poder de Dios sobre su iglesia, pero también el poder del adversario se está desarrollando, y usted sabe que es lo que se habla más acerca de lo que está sucediendo hoy alrededor del planeta Tierra, la aparición de tantas cosas que están sucediendo y realmente y es justo de poner atención, ¿no? Porque realmente si nosotros no nos agarramos de la palabra, realmente nosotros vamos a padecer. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12, gloria a Dios, aleluya. Le dan un fuerte amén cuando lo encuentren, por favor, gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos, cada uno de los que estamos hoy en la casa del Señor. Bendito Dios, y que Dios también bendiga las demás obras en las cuales Dios se manifieste, se glorifique. Amén. Todos lo tenemos, capítulo 12 del libro de Génesis, y dice sus palabras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Padre, añade bendición a tu palabra. Cuando este pensamiento vino a mi vida, hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo realmente incontrolable, un tiempo donde el hombre está dando desarrollo a su mentalidad, pero sin embargo Dios, después de lo que suceda, hermano, o lo que sucedió después de la caída del hombre, siempre Dios siguió tratando con nosotros. Ha hecho un pacto eterno desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, donde Dios sigue pactando con el hombre, porque realmente Dios ha hecho algo en nosotros. Y Dios dice la palabra que Él no va a abandonar la obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Y es interesante que este hombre, Abraham, estaba en Ur de los Caldeos, una ciudad babilónica, donde realmente no se hablaba nada de lo que era un Dios soberano, un Dios grande en maravillas. Y sin embargo dice la palabra que Dios toca el corazón de Abraham y le llama y le dice: sal de Ur de los Caldeos y yo haré de ti. Eso quiere decir, hermano, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro instinto, no es por lo que nosotros querramos hacer grandes las cosas, como hay ciertos personajes que dicen que van a hacer cosas. Pero yo veo cómo es que Dios empieza a tratar con el hombre y dice: haré de ti una nación. Y ahí hay que poner atención, porque en esa nación Dios no está haciendo dos naciones. Dios no puede echar a pleito dos naciones cuando se alaba al mismo Dios. Por eso nos cuesta entender muchas veces por qué no podemos amar al prójimo, y sin embargo el prójimo es una creación de Dios. Vemos nosotros que Dios no le dice a Abraham: voy a hacer dos naciones, una que esté contra ti y otra que esté a favor tuyo. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Hay mucho antisemitismo, donde realmente el odio a los judíos se está haciendo, hermano, en gran manera, de que ya ellos, ya en cualquier lugar que ellos vayan, ya llevan una mentalidad realmente de defensa propia. Y le digo todo esto porque estábamos viendo una película anoche de los judíos en el tiempo de los alemanes, donde realmente a los judíos los tratan, hermano, peor que un animal, donde realmente los quieren desaparecer. Y vemos nosotros, hermano,
la persecución que hubo en ellos, donde mataron casi 5 millones de judíos en el Holocausto allá en Alemania. Y no es coincidencia de que en estos tiempos también surja alguien con trascendencia alemania que esté persiguiendo a los hispanos. No es coincidencia porque se está cumpliendo los tiempos donde realmente nosotros formamos de esa parte de una nación grande en los lomos de Abraham, porque dice que Abraham le creyó a Dios y dejó que Dios obrara en él. No fue que en su mentalidad dijo: Abraham, voy a construir algo, voy a hacer algo para mostrarle al mundo entero de que yo soy poderoso. No, dejó que Dios hiciera la obra en él para que surgiera un hombre que le creyó a Dios, y Dios iba a bendecir sus lomos. Y dice la palabra que él iba a ser una nación grande, una nación de reyes, una nación donde ellos iban a alabar a Dios, donde ellos iban a buscar a Dios. Pero en estos tiempos, realmente, hermanos, son los tiempos peligrosos para ellos. Y si nosotros formamos parte de ese llamamiento del que Dios le hizo a este hombre, nosotros también estamos formando parte de esa persecución. Nosotros estamos formando parte también de ese plan divino que Dios puso en los lomos de este hombre, porque le llamamos el Padre de la Fe, Padre de multitudes. Él le creyó a Dios y Dios se lo tomó por justicia. Y es algo que Dios hace un pacto eterno con él. Cuando Dios le dice: haré de ti, es un pacto eterno, y el que te bendiga será bendecido. No vamos a ir a buscar al viejito Abraham para bendecirlo, sino que estamos bendiciendo su simiente, estamos bendiciendo su nación, estamos bendiciendo, hermano, lo que Dios mostró en él. Ahora no podemos orar por todos los judíos, sino que estamos orando por esa simiente que vino del lomo de Abraham. ¿Por qué? Porque realmente en este caso que sucedió hace poco, hermano, ya va para 2 años, ellos no estaban adorando a Dios, ellos no estaban buscando de Dios, ellos no estaban en un retiro espiritual alabando y glorificando el nombre del Señor, sino que estaban ellos entregados a sus pasiones, estaban ellos entregando a sus cultos, hermano, se puede decir a imágenes de acera, porque esa tradición ha quedado en la mente de ellos. Y dice la palabra, hermano, que siempre el hombre ha tratado de desaparecer lo que es Israel. Estamos hablando a favor de un Israel espiritual, no estamos a favor de las cosas que están haciendo, porque se ha salido de control, pero sí estamos hablando de un Israel bíblico, de un Israel, hermano, donde nosotros vemos que Él está trabajando literalmente y personalmente, pero sin embargo nosotros también estamos trabajando por otro lado espiritualmente. Ellos tienen contienda con el hombre natural, con el hombre terrestre. Nosotros tenemos contienda con espíritus inmundos, con gobernadores de tiniebla. La persecución que hubo en ellos también es la que se está dando hoy en estos tiempos. Ya no hay libertad de expresión, porque también a ellos los persiguieron. Cuando vemos a un Israel, hermano, que trata, dice la palabra, que el faraón trató de eliminar a todos los varones israelitas, era porque no quería tener una raíz israelita, no quería tener una raíz realmente hebrea, no quería tener una presencia de Dios en la tierra, y por eso la mentalidad de este hombre empieza a querer quitar a todos los varones nacidos en Egipto. Pero sin embargo Dios trató con él porque él tenía un pacto con Abraham, hermano. Y dice la palabra que tiempos después, usted lo puede ver en el capítulo 3 del libro de Esther, donde aquel Naamán, hermano, hizo un adicto para que mataran a todos los judíos. Y dice que todos los judíos fueron perseguidos, pero siempre Dios ha mantenido su palabra, hermano, con rectitud en ellos. Y ellos se enfrentan a hombres terrenales. Y nuestra pelea no es contra carne y sangre, nuestra pelea como iglesia es contra espíritus inmundos. Entonces déjeme decirle que si es una sola nación, eso va a la par de Israel. Esto está hablando acerca de lo que está a punto de acontecer en Israel. Y vemos nosotros, hermanos, que todo fue profetizado. Dice la palabra
que nuestro Señor Jesucristo lloró delante de Jerusalén por no haber reconocido los tiempos. Después de tantos años, hermano, de ser esclavo Israel, dice la palabra que vino la oportunidad para que ellos pudieran ser libres. Vino la oportunidad de parte de Dios para que ellos pudieran entrar, hermano, a un reposo, a una, déjeme decirle, a una presencia más gloriosa, pero sin embargo, dice que desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Y antes que nuestro Señor Jesucristo creciera como hombre, como el Hijo de Dios en esta tierra, dice que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Entonces déjeme decirle que hay dos fases en el tiempo de Israel. Está el tiempo de Jacob, hermano, donde Jacob, dice la palabra, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que realmente en toda su vida había fracasado. Todo el tiempo tenía que mantenerse, hermano, escondido, todo el tiempo tenía que mantenerse en el anonimato, hermano. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Jacob era limitada. Y dice la palabra que Dios tenía que hacer algo en estos tiempos. Por eso cuando nosotros vemos lo que sucede hoy en el tiempo de Israel, donde le cambian nombre a Israel, es donde dice Dios prevalecerá. Inquieta tanta muerte que está pasando con los niños y todo, pero todo está escrito en la palabra. Es que todo se tiene que cumplir, hermano, en la palabra. Y en una guerra, lo que dicen es que en una guerra lo que primero muere es la verdad. Y vemos que en una guerra siempre, hermano, cuando empieza la guerra en Ucrania, usted pudo ver cómo pasaban aquellos tanques blindados, hermanos, sobre los carros, y no les importaba si había gente dentro de los carros, porque en una guerra no se respeta la vida. Entonces, en el caso de Israel, hermano, estamos viendo que Israel era sumiso. Israel en el tiempo antiguo, hermano, dice la palabra que Jacob tuvo que usurpar el nombre, Jacob tuvo que ser obediente en el consejo de la madre, Jacob tuvo que huir a las tierras extrañas, hermano. Jacob se mantuvo mucho tiempo en el anonimato. ¿Por qué? Porque realmente la mente de este hombre estaba limitada. Pero llega el tiempo, hermano, donde Dios tiene que hacer algo. Cuando nosotros venimos a los caminos del Evangelio, nosotros estamos en un mundo de muerte, de pecado, de delitos, y nuestra mente estaba limitada. Nuestra mente, hermano, no podíamos ejercer el poder de Dios en nuestras vidas, no podíamos nosotros, hermano, caminar a la luz de las Escrituras, no podíamos vivir en un mundo, hermano, de luz, no podíamos prender una antorcha en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, hermano, estaba doblegada a las pérdidas, estaba doblegada déjeme decirle, a la derrota. Y esa era la mente que Jacob tenía, aunque ellos tenían una bendición tan grande, porque todavía le dice Isaac que el que bendijera a Jacob iba a ser bendecido y el que lo maldijera iba a ser maldecido. Estamos viendo en estos tiempos lo que acaba de suceder, hermano, allá en New York. Esto de que viene una pareja que estaban en el museo y usted sabe que los matan a ellos. Estaba otro hombre allá, hermano, en Berlín, donde él estaba ahí en el monumento del Holocausto, como que su mente estaba recordando lo que había pasado con sus antepasados. Y dice que un hombre llega y lo apuñala a este hombre. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que el odio está creciendo en las mentes de aquellos que no conocen de Dios. Cuando nosotros entendamos la palabra, cuando nosotros vemos lo que Dios ha puesto en su palabra, entonces vamos a comprender que todo se tenía que cumplir. Y esta es una parte donde también antes que nosotros no formáramos una nación en los lomos de Abraham, hermano, nosotros lo considerábamos gentiles. Y la palabra habla de que los gentiles iban a pisotear a Israel, que los gentiles iban a hollar a Israel, que los gentiles iban a tratar de dañar a Israel. Pero cuando nosotros venimos a entender, hermano, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que bendecir esa nación.
Porque siendo bendecidos por ellos, nosotros alcanzamos misericordia más grande de la de Dios. Por eso yo le dije en esta mañana, si usted quiere ser bendecido, tenemos que empezar a bendecir a Israel, no por lo que está haciendo, sino porque se está cumpliendo la palabra en estos tiempos. Israel ya no puede volver atrás. Israel ya no se puede echar para atrás, volver a la mentalidad de Jacob. Jacob ya murió. Jacob dice la palabra que él muere en una hambruna. Jacob muere ya de viejo. Jacob muere ya con un bordón en sus manos. Jacob dice que ya muere encorvado. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que cuando nosotros salimos del mundo, nosotros muramos completamente para poder reedificar algo nuevo dentro de nuestras vidas. Porque si nosotros todavía no morimos, hermano, a lo que es el mundo, entonces nosotros todavía estamos participando de las obras de tinieblas. ¿Está conmigo en esta mañana? Y por eso dice la palabra que él muere en Egipto, pero no es enterrado en Egipto. Nosotros ya podemos morir a un mundo de pecado. Al fin y al cabo que ya estamos muertos en delitos y pecados, pero que nosotros, hermanos, ya tenemos una morada grande delante de la presencia de Dios. Y por eso vemos tanto antisemitismo que está ahora, el odio, hermano. Y usted sabe que Seth era el hijo de Noé, era el primero de Noé, donde venía la bendición para los judíos. Y no es que estemos hablando a favor de lo que están haciendo, pero tenemos que estar hablando acerca de lo que la palabra nos enseña. Lo que la palabra profetizó sobre Israel, lo que la palabra, hermano, les dijo a ellos claramente, hermano, que su casa iba a ser desierta y que iban a llevar a ser esclavos, hermano, y usted sabe por qué ellos han pasado tanto tiempo en esclavitud hasta que surge, hermano, el tiempo donde dice que regresarán del cautiverio. Y dice que les entregaron una tierra desértica, una tierra donde realmente al ver la palabra, hermano, al ver lo que ellos vieron en Israel, donde están todos estos montes hoy, hermano, que son fértiles, cualquiera se hubiera decepcionado, y Dios les estaba probando y les estaba diciendo, quieren otra vez la bendición, tienen que caminar en el desierto nuevamente. Cuando nosotros dice la palabra que el justo 7 veces caerá y 7 veces será levantado, no es que te levanten y ya te pongan, hermano, en los manjares, no, ahora hay que trabajar por los manjares, ahora hay que trabajar por la palabra, ahora hay que buscar el rostro del Señor, y eso fue lo que Israel tuvo que hacer. Entonces déjeme decirle algo en esta mañana, yo quiero que vaya conmigo en esta mañana, donde Dios habla acerca de lo que Él iba a hacer. Deuteronomio capítulo 28, para que nosotros tengamos una mentalidad gloria a Dios. Le da un fuerte amén cuando le encuentren, por favor. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, 37, refiriéndose a Israel: y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Realmente, hermano, antes ellos tenían que cambiarse nombre, tenían que esconderse, ellos tenían que habitar en lugares marginarios para que no fueran detectados, hermano, y a veces da tristeza ver cómo los ejecutaban a ellos, cómo los metían a una cámara de gas, cómo familias enteras, hermano, ellos iban ya según en sus mentalidades, ya iban a una libertad, y sin embargo la mentalidad de este hombre de diabólico, hermano, los metía a una cámara de gas, los ponía en los trenes, les cerraban los vagones, y dentro de esos vagones sellados soltaban gases, hermano, donde ellos se asfixiaban. Pero todo estaba escrito ya por la palabra. ¿Por qué le digo todo esto? Porque realmente duele ver todo lo que está sucediendo. Pero esto ya fue referido a Israel. Entonces quiero que vaya conmigo a Salmo, está conmigo todavía, 83:4.
Salmo 83, 4. ¿Todo lo tenemos? Y el salmista habla acerca de todo esto, como de Asaf, y dice: han dicho, venid y destruyámoslo, como nación, para que no haya memoria del nombre de quién. El nombre de Israel. Ya en los salmos estaba escrito todo eso. Y nosotros podemos ver en Lucas, quiero que vaya conmigo a Lucas, estamos un poco despacio hoy, para que nosotros podamos comprender lo que está sucediendo. Gloria a Dios. Capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y allí es donde empieza Israel. El tiempo nuestro ya se cumplió. El tiempo nuestro, hermano, ya está a punto de cerrarse. Ese lapso donde Dios abrió esa ventana para que los gentiles se arrepintieran, para que los gentiles pudieran buscar de Dios, para que los gentiles fueran perdonados, para que los gentiles fueran bendecidos de parte de Dios. Y por eso Dios tuvo que hacer todas estas cosas con Jacob. Pero cuando le cambian el nombre a Jacob y le ponen Israel, ya Israel es diferente. Ya no es la mentalidad de Jacob. Ahora usted ve que ya como Israel se ha preparado para guerras, como Israel se está preparando, hermano, para combatir el adversario. Usted sabe cómo Israel ya no vuelve atrás. Pero el tiempo se está cumpliendo para los gentiles. El tiempo, hermano, viene para nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, los podíamos llamar gentiles. Hoy ya somos injertados, hermano, en esta Israel espiritual, porque de los lomos de Abraham dice que iba a ser una sola nación. Y en esa nación es que estamos nosotros. ¿Qué va a pasar después? Que dijo el Señor Jesucristo: los entregarán, dice, hermano, entregará a otros, los entregarán en persecución, los entregarán en prisiones. Por mi nombre serán aborrecidos. Todo eso está a punto de acontecer ya, porque el tiempo nuestro se está terminando. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo, es que a Israel están diciendo que todo eso iba a pasar hasta que dijera: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, déjeme decirle que ahora ya está llegando un tiempo donde ya Israel ya no tiene la mente de Jacob. Cada uno de nosotros ya no tenemos que pensar como lo que pensamos en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos que actuar como Dios está actuando en el pacto que Dios ha hecho con la iglesia. Entonces dice la palabra que Israel va a ser bendecido, porque si bendiciendo nosotros a Israel, nosotros seremos bendecidos también. Entonces lo que va a suceder es que la iglesia surgió de Jerusalén. La iglesia del principio no surgió en Damasco, la iglesia del principio no surgió en El Salvador, no surgió en China, surgió en Jerusalén. Pero el hombre, hermano, en sus pensamientos alejó la base donde Dios visitaba Jerusalén, donde Dios visitaba esa palabra hermosa, como era lo que era el Silo, donde dice que ya escaseaba la palabra. Y ellos tenían la responsabilidad de llevar el Evangelio a Jerusalén. Si Jerusalén hubiera sido embestido por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, con la presencia del Dios vivo, Jerusalén fuera ahora una Jerusalén cristiana. Pero muchos hermanos han cogido Jerusalén como un museo, como algo de quien enseñar, hermano. Hacen viajes, déjeme decirle, de peregrinación para vender amuletos, para entrar a los lugares donde caminaron los apóstoles, hermano, para hacer negocio, porque han hecho negocio de la palabra y no se han preocupado por llevar una bendita misericordia a Jerusalén, al judío que lo necesita. ¿Está conmigo hoy en esta mañana?
Por eso nosotros tenemos que ver que Jerusalén se va a levantar como la iglesia del principio. Jerusalén tiene que llegar a esa palabra del poder, como cuando se levanta Pedro lleno del poder del Espíritu Santo y dice que ese día se convirtieron 3,000 y en el siguiente mensaje se convirtieron 4,000 a 5,000 almas. ¿Por qué? Porque realmente ellos se alejaron, y no es que se hayan alejado ellos, sino que Dios le quitó la bendición para darnos esa bendición a nosotros de la palabra. Y su mentalidad de ellos quedó, hermano, déjeme decirle, velada, quedó en algo que ellos realmente no entendieron, por qué realmente la presencia de Dios se apartó de ellos, por qué la presencia de Dios los entregó a una cautividad, por qué la presencia de Dios, hermano, los hizo peregrinos extranjeros, los hizo forasteros en toda la tierra, y donde ellos van a terminar a una persecución masiva como lo que fue en Alemania, donde mataron a 5 millones de judíos. Entonces, cuando vemos nosotros todo esto, decimos, ¿qué hombre tan malo? No, lo que es la palabra tenía que cumplirse en ese término en Israel. Pero tenemos que tener cuidado. La mente de Jacob ya pereció, la mente de Jacob ya no existe para ellos. Y es la misma mente que nosotros tenemos que tener como cristianos, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, y dice la palabra que de los lomos de Abraham iban a nacer reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que estar pegados, tenemos que ir a la mano, un Israel terrenal, un Israel espiritual como somos nosotros. Ahora, ¿quiénes van a meter a Israel a la vida espiritual? Es la iglesia la que tiene que volver otra vez a Jerusalén para que ahí se vuelva a los caminos del Evangelio. Por eso Dios le está dando la oportunidad a la iglesia hoy en estos tiempos. Pero, hermanos, estamos viendo una iglesia que se está durmiendo en sus laureles. Una iglesia que realmente, hermano, no ha tomado la autoridad que Dios quiere darle, la autoridad a su pueblo. Acuérdense que Israel está peleando, hermano, terrenalmente. Usted y yo estamos peleando espiritualmente. Cuando Abel ofreció, hermano, el sacrificio a Dios, hermano, allá cerca del puerto, dice que ofreció lo mejor. Y nosotros estamos ofreciendo como el Cordero de Dios, hermano, poniéndolo en sacrificio delante de Dios por medio de la adoración y de la alabanza. Y aunque aquel Caín estaba peleando corporalmente, hermano, Israel está peleando corporalmente contra otras naciones, pero a nosotros nos han dado el poder para poder bendecir espiritualmente a Israel, y Israel pueda salir de ese atolladero. Ahorita es un principio, déjeme decirle, del cual todavía no hemos visto nada, pero ahorita, hermanos, se está levantando una persecución a todos, tanto a la iglesia. Hoy ya no se puede predicar en otros países libremente, hermano, la están limitando con lo que acaba de suceder en el Vaticano. Hermano, van a querer formar una sola religión, una sola fe, y están de la mano, ¿usted sabe con quién? ¿Por qué? Porque quieren, hermano, dominar lo que es la iglesia. La iglesia la quieren esclavizar, pero Cristo la hace libre. Cristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos todo lo que es la palabra, hermano, nosotros formamos parte cuando estábamos en un mundo de pecado, ahollando Israel. Hay muchos burladores. Dice la palabra que cuando viene nuestro Jesucristo, dice que Él confrontó a los fariseos. Ellos sabían perfectamente por las señales que nuestro Señor Jesucristo tenía, que era algo más que un hombre terrenal. Cuando lo vemos que lo toman y lo llevan al desierto de la tentación, hermano, Satanás sabía que era el Hijo de Dios. Y trataron de muchos medios a que Él no fuera a la cruz del Calvario. Pero la palabra se tenía que cumplir. Entonces dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo le dice a Israel, dice que Él no supo, dice, comprender los tiempos de sus visitaciones. Cuando nosotros necesitamos algo de parte de Dios, hermano, nosotros buscamos de Dios, pero cuando no necesitemos algo, busquemos de Dios también para darle gracias, porque mucha gente está necesitada, mucha gente está pasando momentos difíciles en otros países, mucha gente ahorita, déjeme decirle que se acostaron muchos sin poder cenar.
Otros se levantaron sin poder comer, hermano, pero gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de nosotros, y aunque vengan tiempos peligrosos, nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, hermano, porque Él es el único que nos va a sacar adelante. Entonces Israel ahorita se está preparando con tantas cosas materiales, pero no se está preparando espiritualmente. Entonces quiere decir que la iglesia está trabajando para que Israel sea cubierto espiritualmente. Entonces dice, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando esto venga a suceder, entonces el evangelio para los gentiles se terminó. Ya el hombre va a estar tan violento, hermano, ya el hombre no va a querer oír de Dios, ya el hombre no va a querer ni siquiera asistir a una iglesia. Entonces dice la palabra que Dios nos va a sacar de esto para podernos meter e injertarnos en un mundo espiritual junto con Israel. Hasta que Israel se arrepienta y reciban, hermano, la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces Israel va a ser, déjeme decirle, no va a poder ser vencido, porque Dios dice que es fortaleza, Dios es el que prevalece, y eso es lo que quiere decir Israel, el Dios que prevalece. Y Israel ha prevalecido en todo. Israel ha prevalecido en Egipto, Israel prevaleció en el desierto, Israel prevaleció, hermano, déjeme decirle, allá donde estaba el palacio del rey Asuero, donde querían exterminar a todos los judíos, donde estaba Mardoqueo, hermano, siempre viendo lo que estaba sucediendo en esa ciudad. Herodes quería tomar el papel de hermano, de predicador, y dice que él muere engusanado. Ellos han prevalecido siempre. Cuando fue hermano Alemania quería destruirlo, cuando sale este hombre sanguinario como Hitler, quería acabar con todos los judíos, pero todavía está prevaleciendo. La iglesia desde el principio, hermano, quería ser destruida por Saulo de Tarso, hermano, y Dios lo convierte a los caminos del evangelio. Cuando a Pedro ya iban a matarlo, hermano, dice que un ángel llega y abre las cárceles, hermano, y saca a Pedro. Cuando vemos nosotros cómo Dios ha trabajado con cada uno de ellos, hermano, eso quiere decir que Dios está trabajando espiritualmente con nosotros, y es el tiempo que tenemos que aprovechar, porque va a venir el tiempo en que Dios lo va a hacer a ellos que se conviertan a la palabra. Cuando una iglesia espiritual llegue como se levantaron los apóstoles de la iglesia del principio, entonces Israel va a ser diferente. Y cuando nosotros vemos que hay promesa para ellos, nosotros tenemos que agarrarnos a esas promesas. Jacob, déjeme decirle, hermano, dice la palabra que siempre era usurpador, lo pone como usurpador, pero siempre buscó de Dios. Siempre buscó las bendiciones de Dios. No importa, hermano, cómo tú llegues al altar de Dios, no importa cómo tú te arrastres al altar de Dios, porque así se arrastraba el sacerdote cuando tenía que entrar al lugar santísimo. Y dice la palabra que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, no importa, pero siempre vamos buscando de Dios. Entonces dice la palabra que Jacob buscó los medios cómo poder llegar a obtener una bendición de parte de Dios, pero su mentalidad todavía estaba bloqueada, su mentalidad todavía estaba limitada, su mentalidad todavía estaba privada de una libertad que Dios le quería dar para que no fuera destruido. Y usted sabe que él busca la primogenitura, llega, hermano, allá a la casa de Labán, hermano, y él trabaja arduamente 14 años para un bienestar de su familia, y dice la palabra que Dios lo bendecía a él, pero su mentalidad estaba todavía en cautiverio. Entonces cuando nosotros vemos, hermano, que Israel prevalece, estoy hablando de Israel espiritual, porque hoy Israel, yo no conozco Israel, y algún día tal vez fuéramos a conocer Israel, Dios lo permitiera, no sé, pero realmente Israel no se imagine que es una ciudad donde todavía andan ellos, hermano, en santidad. Es una ciudad que se ha depravado completamente. La última fiesta que hubo la matazón tenía unos ídolos gigantes donde ellos estaban venerando todo eso. Entonces déjeme decirle que Israel espiritual ha prevalecido siempre. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos.
Dios, así como hizo el pacto, hermano, con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con David, hermano, y ahora ha hecho un pacto eterno por medio de nuestro Dios Jesucristo con nosotros. Aunque muchos traten de destruir Israel, nunca lo van a poder lograr. Venía aquel rey Acab y le dice, hermano, manda una embajada y le envía tesoro, le envía perlas preciosas, le envió unos sacos llenos déjeme decirle, de regalos a Balaam, hermano, y Balaam, dice la palabra, que vio las cosas y se interesó en lo material, hermano, pero dice él que no iba a poder maldecir lo que Dios había bendecido. Si Dios te ha bendecido a ti, ninguna maldición va a caer sobre tu vida, pero recuérdate que los que te maldicen a ti, la maldición se vuelve a ellos. ¿Está conmigo ayer esta mañana? Por eso le dicen a Abraham, el que te maldiga a ti, yo lo voy a maldecir, pero el que te bendiga a ti, yo lo voy a bendecir. Hermano, para ser bendecido no tenemos que hacer tantos malabares. Solo miremos dónde está situada la ciudad de Jerusalén y oremos por la paz de Jerusalén. No es que llegue un hombre que va a ser, entre comillas, hermano, como lo que es el anticristo, que va a querer llegarse a sentar, hermano, en el trono que le pertenece a Dios, porque va a entrar el anticristo, va a entrar a Jerusalén, va a entrar a Israel, y todo ello le van a dar la bienvenida, hermano, pero cuando se termine el tiempo de nosotros, entonces se va a abrir los ojos de ellos y van a decir, este no es el Mesías, y van a reconocer. Cuando esté una iglesia espiritual dentro de Jerusalén y te estén alabando, estén glorificando, estén exaltando el nombre del Señor, hermano, como lo fue antes, donde alababan en el templo de Salomón, donde ellos ya no podían ministrar los instrumentos porque caía la chequina de Dios. Entonces dice la palabra que ellos van a ver la iglesia y la van a ver llena de poder. Entonces ese poder va a caer sobre ellos y se les van a abrir los ojos. Y nosotros tenemos que estar contentos con eso, porque siendo bendecidos ellos espiritualmente hablando, también nosotros somos bendecidos. Y este hombre quería maldecir, y dice la palabra que le hicieron altares, hicieron tantas cosas, hermano, para que Balaam, hermano, pudiera maldecir a Israel, y al final lo que hizo fue contaminar al pueblo. Pero el final de Balaam fue diferente, hermano, a como muchos profetas murieron alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice que él muere en una guerra, estaba y lo atraviesan con espada en el palacio de un rey. Entonces déjenme decirle que si nosotros nos dejamos ir por las cosas materiales, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero cuando nosotros vivimos un mundo espiritual y creemos en Dios, así como Dios hizo el pacto eterno con ellos, ahora nosotros tenemos lo mejor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a ser más que victoriosos. Pero tenemos que estar a la expectativa que el tiempo se está acabando. Así como persiguieron, hermano, a todos estos hombres judíos hace más de 50 años, hermano, que todavía se miraba cuando estaba el Holocausto. Pero estos hombres fueron peregrinos más de 2000 años. Ellos no pudieron recibir la oportunidad cuando Dios desciende en una forma corporal, visible, palpable. Y ellos, hermanos, dice que cerraron sus ojos y voltearon su rostro y desecharon el que les podía dar la paz a ellos, el que les podía dar la victoria, el que les podía dar consuelo, hermano, a tantas angustias y persecuciones que ellos tenían. Aunque ellos fueron en un mundo esclavizado, hermano, déjenme decir esclavizado, como fueron en Babilonia, como fueron en Egipto, como fueron esclavizados en su propia casa por los romanos, Israel todavía se mantiene de pie, porque hay gente dentro de Israel que todavía tiene el pacto de Dios con ellos. Todavía hay pactos con ellos, y eso lo podemos ver aún en el Nuevo Testamento, hermano, cuando estaba Simón y Ana. Simeón dice la palabra que ellos ya estaban en su vejez, pero ellos todavía estaban esperando la redención de Israel, el que iba a salvar a Israel, pero ellos no lo quisieron recibir. Entonces Dios les dice que ellos iban a servirle hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero déjeme decirle algo, todo se tiene que cumplir en la palabra. Un pueblo pasó escarnio, como lo fue Israel. Pasaron tiempos, hermanos, largos años,
perseverando por sus vidas. Y ahora es el tiempo a nosotros. La iglesia va a entrar en una persecución. La verdadera iglesia va a entrar a una persecución. Entonces dice la palabra que no temamos lo que hemos de decir. Si lo hablamos espiritualmente, Dios respalda nuestras palabras. Pero si no hablamos palabras que Dios las respalde, entonces Dios no tiene parte del negocio. Y por eso ahora tantos ministros, que ellos pueden formar una iglesia, así como ellos dicen que sienten el poder de Dios, que tienen los fundamentos, tienen lo material, tienen las riquezas, porque Dios los ha bendecido. Yo pienso que sería bueno que ellos pusieran una iglesia, hermano, allá en Jerusalén, donde pudieran alabar y glorificar el nombre del Señor con toda libertad, pero no, la mentalidad del hombre es ver por sus bienes materiales. Entonces, cuando vemos todo lo que sucedió en Israel, es de bendecirlos a ellos, bendecir al Israel espiritual, bendecir al Israel pactado por Dios, bendecir al Israel que se humilló delante de la presencia de Dios y le creyó a Dios, como fueron aquellos grandes hombres y profetas que le creyeron a Dios y caminaron con Dios, pagaron el precio, pero Dios al final les dio la bendición. Entonces yo quiero ir terminando con todo esto. El antisemismo está ahorita, hermano, está tomando, déjeme decirle, un impulso. Sabemos lo que nos duele lo que pasa en Palestina, pero no podemos hacer nada porque todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Si hubiera sido en el tiempo de Jacob, su mentalidad hubiera sido, hermano, limitada. Pero ahora Israel ya no se detiene. Israel, hermano, dice que él va a prevalecer en todo. Aunque dice la palabra que Israel va a ser sitiado, va a ser rodeado, y espero que cuando eso suceda, una iglesia que arde en el Espíritu, una iglesia que sea formada por verdaderamente hombres espirituales, eso le va a hacer un escudo a Israel espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos van a sentir un llamamiento de acercarse a una iglesia cristiana. Entonces, tenemos que orar por todo eso, para que Dios levante una iglesia, hermano, realmente que sea poderosa, que una iglesia que realmente, hermano, cubra espiritualmente lo que es Israel. Hay muchas cosas, hermano, donde te mandan que ayude a Israel, te ponen la misma cara de la viejita angustiada en sobres para que tú ayudes, pero ese dinero no va a ellos. Ese dinero no va a ellos, ese dinero va a sustituciones para comprarse casa, comprarse carro, vivir bien, una vida moderna, de lujos, hermano, como muchos ministros hay en estos tiempos. Cuando debían de pensar que Israel realmente pagó el precio, Cristo pagó el precio por nosotros, Israel ha pagado un precio tan alto para que nosotros pudiéramos entrar a esa bendición de una nación, no dos naciones. Una nación en los lomos de Abraham, porque Él es el Padre espiritual. Yo quiero ir terminando en esta mañana. Denle palma al Señor si se atreve hoy en esta mañana. Porque sabemos que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio y ahí finalizamos. Capítulo 33. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, capítulo 33. Vamos a leer desde el 26. Nadie hay como el Dios de Jezreel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en tu majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo: destruye.
Y si dijo destruye, ¿qué tiene que hacer? Destruir. Por eso Israel habita confiado, la fuente de Jacob habita separada. En una tierra de grano y mosto, sus cielos también destilan rocío. Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, el escudo de tu ayudador y la espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hollarás sus lugares altos. Cuando estamos hablando lugares altos, van a empezar a pelear contra gobernadores de tiniebla. Israel ha sido un poco, déjeme decirle, un poco ermitaño acerca de las guerras espirituales, y la iglesia es la que la han preparado para todo eso. En otras palabras, el trabajo para la iglesia que va a llevar la bendición a Israel va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque primeramente tienen que cambiar la mentalidad de pelear contra carne y sangre, y ellos van a empezar a pelear espiritualmente, sin sacrificio, porque sacrificios y ofrendas no te agradaron, pero ahora viene una ofrenda que van a hacer ellos en sacrificio vivo, alabando y glorificando a Dios. Y a Dios se agrada cuando le alaban, así como está Israel. Cuando ellos empiezan a alabar en coros y toda la cosa, Dios se agrada de ellos, porque dice que Dios no ha desechado. En Romanos habla que Dios no ha desechado a Israel, no ha desechado a su pueblo, sino que Él ha hecho un pacto eterno. Por eso Dios tiene una misericordia tan grande con cada uno de nosotros. Dios tiene una misericordia, hermano, donde Dios quiere tratar con nosotros. Y la iglesia, déjenme decirle algo, yo termino con esto. La iglesia que va a ser fundada en Jerusalén nuevamente, como fue fundada en los tiempos de los apóstoles, va a ser una iglesia que salga del sepulcro. Una iglesia que realmente sea levantada de los huesos de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de ellos, para que esa iglesia sea plantada en Israel, en Jerusalén, y ésta pueda bendecir toda la nación israelita. Ellos en su mentalidad han dejado que el hombre los ahogue. Estaba Tel Aviv, la capital, la cambiaron, que ya no era Tel Aviv, Jerusalén, y el poder del hombre es tan grande que intimida. El poder del hombre es tan grande que te encierra y te hace negativo. Y así como persiguieron a los judíos, va a empezar una persecución tan grande, hermano, para la iglesia, para los hispanos. ¿Por qué? Porque realmente no es coincidencia que venga una raíz de aquellos rumbos para que también forme una persecución en esta nación. Vienen tiempos en que solo una sola fe, y usted ya ha oído eso, una sola prédica. ¿Para qué tantos problemas? Las iglesias se pelean, pero para que eso se evite de tanto pleito, vamos a poner una sola iglesia, y esta iglesia va a gobernar todas las iglesias de la tierra, y eso va a salir del Vaticano cuando venga a surgir lo que es el ecumenismo. El ecumenismo es algo que se van a unir. Ok, tanto pleito en las iglesias, porque aquel es mormón, aquel es ateo, aquel es testigo de Jehová, aquel es pentecostés, aquel es solo Jesús, aquel es bautista. Ahora no queremos ya estos problemas. Ahí es donde van a creer paz y seguridad. Entonces dice la palabra que cuando esto lo digan ellos, paz y seguridad, que a todos estén tranquilos, entonces vendrá el fin de repentino. Nosotros tenemos que pelear una vida espiritual. Ellos están peleando allá corporalmente, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que si usted quiere ser bendecido hoy en la mañana, bendiga al Israel espiritual. ¿Quiere hacerlo conmigo hoy en esta mañana? ¿Usted lo cree o no lo cree? Levante la mano los que creen, y los que no creen vamos a orar para que crean. Amén. Gloria a Dios, para que todos salgamos bendecidos. Amén. Póngase de pie esta mañana, vamos a orar, vamos a darle gracias. Realmente,
cuando vemos todas estas cosas, porque lo estamos viendo por medios de televisión, estamos viendo por medios, hermano, de la tecnología, pero cuando fue la guerra allá en El Salvador de los 80, que duró 12 años esa guerra, dejaron hogares sin padres, sin hijos, sin nada, les abrían los vientres a las mujeres cuando estaban embarazadas, les sacaban los embriones, les sacaban al niño, y ahí mismo lo volvían a meter otra vez, o les abrían el vientre y les metían animales, los cocían, o a otros los ponían en manos cerca de una fogata en leña verde y ahí los tenían quemados. El hombre en su mentalidad siempre ha sido malo, y si hay algo que lo detiene hoy es la iglesia. Pero cuando se termine este tiempo que realmente Dios ha tratado con nosotros, entonces Dios va a empezar a tratar con Israel. Nosotros no nos preocupemos por el templo que están haciendo, preocupémonos para que se levante una iglesia espiritual dentro de Jerusalén, una iglesia que realmente mueva el poder de Dios, una iglesia que reclame sus derechos, una iglesia que reclame lo que Satanás ha quitado. Y eso es lo que tiene que hacer usted y yo también, reclamar. Hermano, teníamos una mentalidad de cautiverio, teníamos una mentalidad, hermano, donde era imposible para nosotros. Deje eso a un lado y mire lo que está delante de usted, que Dios es poderoso y Dios le está dando la victoria. Y cuando nosotros confesamos todo eso, nosotros vamos a ver una bendición en nuestra vida. Levante su mano al cielo y extiéndala hacia Israel.